Muy buenas, Icono. Hoy es un día tremendamente especial. Todos los domingos son especiales. No sé si lo sabes, pero la razón por la que los que seguimos a Jesús celebramos nuestras reuniones de celebración los domingos tiene que ver porque Jesús resucitó un domingo. Hey, ¿no te alegra eso? Que por lo menos, aunque no creas en Jesús, tienes un día libre más a la semana. Es una buena cosa, ¿no? Pero hoy celebramos, y me encanta que tengamos una semana al año en la que podamos parar y celebrar algo juntos que es que hace que nuestra mente explote. Y hoy no es una conversación, hoy no tengo un mensaje. Hoy vamos a hacer una sección con la serie que venimos haciendo de Hebreos. Quería hacer un paréntesis hoy simplemente para hablar de algo más directo para ti y para mí. Pero simplemente recordarnos que hoy es un día especial porque celebramos algo que va más allá de la lógica humana. Hoy celebramos que Jesús ha resucitado. ¿Sí o no? Hoy celebramos que Jesús ha resucitado y quiero que lo digas conmigo como nunca lo has dicho antes, ¿ok? Yo sé que todos los domingos digo, repite conmigo, y nunca lo haces, nunca me hacéis caso, ¿ok? Pero quiero que hoy lo hagas por primera vez y quizás la última, ¿ok? Pero quiero que lo hagas conmigo. Quiero que todos digamos lo más central que tenemos aquellos que seguimos a Jesús, lo que de verdad ha cambiado nuestras vidas. Por eso, debajo de la línea pone amén. Porque yo voy a decir, Jesús ha resucitado, y tú vas a decir, amén. Amén significa, así sea, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Y después tú vas a decir, Jesús ha resucitado, y yo voy a decir, amén. ¿Te parece? ¿Sí? Venga, Jesús ha resucitado. Amén. Jesús ha resucitado. Dilo conmigo, Jesús ha resucitado. Amén. Amén. Y eso lo cambia absolutamente todo. Yo sé que eso suena religioso y exclusivista, ¿ok? Para muchos suena como, de verdad, eso lo cambia absolutamente todo. Porque el cristianismo, lo que nos define a muchos de nosotros hoy en día como seguidores de Jesús, no empezó por muchas de las cosas que creemos que empezó, o por muchas de las cosas que el mundo cree que empezó. Muchas veces el cristianismo la gente piensa que el cristianismo empezó porque Jesús tenía una personalidad magnética, era uno de esos maestros que tenía una personalidad magnética y atraía multitudes. Esta semana estaba viendo documentales sobre religiones y me crucé con un documental que hablaba de una persona que se llama Jesús con Z, que vive en Hawái. ¿Cuántos habéis escuchado de ese Jesús? ¿Alguien ha escuchado de ese Jesús? No, mejor no escuches de ese Jesús, no vale. Pero es básicamente un Mesías, un autoproclamado Mesías que vive en Hawái, tiene una comuna de unas 30 personas. Y básicamente habla de su personalidad magnética. Y muchos piensan que Jesús, el primer Jesús, atraía a las personas por su personalidad magnética. No fue eso lo que creó el cristianismo.
Quizás fueron sus enseñanzas, tampoco fueron las enseñanzas. Y quizá a muchos nos choca eso, que el cristianismo no nació por las enseñanzas de Jesús. No fue lo que influyó el cristianismo. No, quizás puedes pensar, entonces lo que hizo que el cristianismo surgiese fueron los milagros, tampoco. No fue ni su personalidad, no fueron sus enseñanzas y no fue su milagro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sabemos eso? Porque hace 2 días, un viernes, tú y yo y los que seguimos a Jesús alrededor del mundo, celebramos algo que es la crucifixión de Jesús. Y a la crucifixión de Jesús pasa algo que a veces se nos pasa desapercibido. Y es que Jesús murió solo. Es que las mismas multitudes que hace una semana, en lo que llamamos Domingo de Ramos, le aclamaban, las multitudes de miles y miles de personas que sabían quién era, miles y miles de personas que decían, genial, Jesús es increíble y Jesús viene a salvarnos, las miles y miles de personas en Jerusalén y alrededores que lo aclamaban como el Mesías, solo unos días después lo abandonaron, todos, hasta sus amigos más cercanos. Y el viernes celebramos su muerte como algo extraordinario y hoy celebramos la resurrección. Pero entre el viernes y el domingo, ¿sabes qué hay? Dilo conmigo. Hay un sábado. Hay un sábado de silencio. Hay un sábado de soledad. Hay un sábado, déjame ponértelo de esta manera. Hay un sábado donde no existía el cristianismo. Donde todas las personas que seguían a Jesús se habían dado la vuelta, habían abandonado. Donde todas las personas que decían, sí, yo te sigo, Pedro, yo te sigo hasta la muerte. Y quizás como muchos de nosotros pensamos a veces, yo lo doy todo por ti. Pero cuando las cosas se pusieron de verdad serias, todo el mundo salió. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Que un viernes y un sábado Jesús estuviese solo. Pero el lunes, el domingo y el lunes, Jesús volviese a traer a aquellos que lo habían abandonado. ¿No fueron sus enseñanzas? ¿No fueron los milagros que hizo? ¿No fueron su personalidad magnética? Fue algo que es tremendamente increíble, en su sentido más literal. Es que esas personas vieron a una persona morir un viernes y la vieron otra vez viva el domingo. Y eso lo cambió absolutamente todo. ¿Y sabes cuál es la prueba de que lo cambió todo? Que 2000 años después, en una ciudad que se llama Madrid, estamos tú y yo celebrando a esa persona. Y quizás te suena increíble. Tú quizás estás aquí, quizás no sigues a Jesús, no crees en nada, no crees en Dios, y quizás te parece una locura decir, hablar de que alguien resucitó. Es como, me parece demasiado, que alguien resucitó de los muertos, no puede ser. Eso no se lo cree nadie, ¿ok? Eso no es, hey, ¿has visto alguna vez a alguien resucitar? No, por eso es un milagro, por eso es difícil, por eso es distinto. Pero incluso aquellos que seguimos a Jesús, muchas veces seguimos a Jesús por lo que nos enseña, pero hay ciertas cosas que nos cuesta aceptar. Hay ciertas cosas que nos cuesta integrar. Y si tú alguna vez has pensado que esto es una locura, que Jesús ha resucitado es una frase que roza la locura clínica que tenía que estar diagnosticado, no estás solo. En Lucas, vamos a abrirlo aquí un segundo, en Lucas 24, puedes buscarlo y si no va a aparecer en la pantalla, en Lucas 24 está el momento en que los primeros testigos vieron por primera vez la tumba vacía. Por primera vez hubo unas personas que vieron la tumba vacía domingo por la mañana y eran mujeres. Las mujeres que se acercaron a la tumba vacía y lo vieron y dijeron, ¿qué está pasando aquí? Esto no puede ser. Pero de repente como que una luz se encendió y dice, así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a los demás lo que había sucedido. Fuimos a la tumba y la tumba está vacía, no está Jesús ahí. Y de repente conectaron, sobre todo las mujeres que tienen una capacidad para conectar, ¿sí o no? Es como, tienen una capacidad para ver lo invisible. Y no me extraña que Jesús decidiese que los primeros testigos de la resurrección fuesen mujeres, ¿ok? Estas mujeres vuelven a los 11 discípulos que están juntos. ¿Sabes dónde están los discípulos? ¿Sabes dónde están? Están en una habitación en Jerusalén, acobardados, muertos de miedo. Porque esos discípulos lo que están pensando es, si a nuestro líder le pasó eso el viernes, a mí me toca el lunes. Y no están fuera predicando, ni diciendo Jesús me ama, ni Jesús resucitó por ti. No, están metidos en una habitación. Y cuando las mujeres llegan, dice en el versículo 10, dice que fueron María Magdalena,
Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más que contaron a los apóstoles lo que pasó. Y su reacción fue la misma reacción que quizás tú tienes cuando escuchas Jesús ha resucitado. Lo que dicen es, pero a los hombres este relato les pareció una locura. La palabra que se usa es una palabra que está entre locura y una tontería. Es esa locura que hace como, sí, ya me lo contarás otro día, sí, ya, cuentos a otro. Esa locura superior a veces que sentimos cuando alguien nos cuenta algo y de repente, no, ya lo he escuchado, eso, ni te podemos creer. Una locura. Y quizás tú estás ahí, quizás como muchos parece una locura. Pero estos mismos discípulos que pensaban que era una locura, poco tiempo después estaban proclamando que Jesús había resucitado de los muertos. Que Jesús había resucitado de los muertos. Y eso lo cambió absolutamente todo. Hay dos detalles que se infieren de lo que acabamos de leer, de que a los apóstoles principales, aquellos que predicaron el Evangelio, por cierto, todos ellos murieron como mártires de su fe en Jesús, todos ellos. Pero hay dos detalles importantes en lo que leemos aquí, que se infieren de esta historia, de que los discípulos, los apóstoles principales, pensasen que es una locura. La primera es que lo que tuvo que pasar tuvo que ser algo tremendamente increíble para cambiar su opinión. Sea lo que fuese, lo que pasó, y nosotros sabemos que es la resurrección, es que tuvo que ser algo tuvo que ser algo obvio, y tuvo que ser algo grande, y tuvo que ser algo público. Y tú y yo sabemos, porque tenemos lo que nos dicen las cartas de Pablo, sabemos que Jesús se apareció a cientos y cientos de personas. No fue algo privado en una esquina, no fue algo privado como a dos personas que son gurús y son especiales, no, se apareció a cientos de personas. Y Jesús no era una cara desconocida. Pero algo tuvo que pasar que cambió su vida para siempre. Lo segundo que se infiere de esto es que, recuerda esto, y esto es algo súper importante en la historia de Jesús, es que nadie esperaba encontrar a Jesús vivo. Muchas veces pensamos que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús era a donde tenía que ir la historia. Pero ni el judaísmo de donde venía Jesús, ni la cultura greco-romana donde estaba metido el judaísmo, Israel, esa cultura greco-romana que conocemos muchos de cómo funciona, ninguna de las dos narrativas, ninguna de las dos culturas exigía que ellos contasen que Jesús murió y resucitó. De hecho, esas dos cosas que son centrales para nuestra fe, que Jesús murió y que Jesús resucitó, Pablo dice que son locura para el mundo y son una tontería para el resto del mundo. Algunos dicen, Joel, seguramente eso fue algo que se inventaron, murió en la cruz, resucitó, esto se lo inventó alguien. ¿Para qué? Para crear una religión y, no sé, quizás levantar dinero, lo que fuese. ¿Sabes qué? Para crear una religión no hacía falta ni inventarse la muerte de Jesús, ni inventarse su resurrección. Inventarse su resurrección era la peor manera, el peor marketing que se podría hacer en aquel momento para crear una religión nueva. Algo pasó que dejó a estas personas, a estos hombres, a estas mujeres, a estas cientos de personas y mujeres, cambió sus vidas para siempre. Entonces, ¿por qué resucitó Jesús? Y ese es ahí a donde quería llevarte. Y eso es lo único que quiero comentar hoy, es por qué resucitó Jesús. Y créeme, tiene más que ver contigo y conmigo de lo que crees. Jesús resucitó como prueba, como evidencia de lo que Dios estaba haciendo en la humanidad. Jesús resucitó porque Jesús durante toda su historia, y lo vimos en Hebreos también, en esta serie que estamos haciendo de Hebreos, hemos hablado parte de eso, Jesús resucitó porque Jesús había estado diciendo cosas por 3 años, quédate conmigo, yo sé que a algunos les va a chocar, Jesús había estado diciendo cosas que ninguna persona sana diría, si son verdad. Ninguna persona sana en su sano juicio diría cosas como las que enseñó Jesús. Porque Jesús enseñaba cosas, por ejemplo, que los demás a su alrededor, en Juan se nos dice, veían claramente que él estaba atribuyéndose ¿qué? Divinidad a sí mismo. Que era un hombre, un ser humano que se atribuía divinidad. Jesús decía cosas como que venía a salvar al mundo.
Jesús decía cosas que venía a perdonar los pecados, algo que solo Dios puede hacer. Jesús vino y enseñó que hay que amar al enemigo. Espera, Jesús, ¿estás diciendo que tengo que amar a los imperialistas romanos que nos están aplastando ahora y que están haciendo nuestras vidas imposibles? Sí, hay que amar al enemigo. Jesús dijo cosas y enseñó cosas que nadie en su sano juicio enseñaría. Porque es el mensaje de Dios para la humanidad, es un mensaje que va en contra de nuestra naturaleza de cómo hacer las cosas. Pero para que ese mensaje nos llegase y para que ese mensaje fuese parte de nuestra fe y de nuestro camino mientras seguimos a Jesús, Dios tuvo que hacer algo más, no solo salvarnos en la cruz, sino tuvo que hacer algo más. Y es probar que Dios estaba presente en ese mensaje y en aquella cruz. Porque la cruz era un símbolo, como acabamos de ver, de vergüenza. Era un símbolo de humillación. Era un símbolo de derrota. Pero Dios tenía una palabra más. Y la palabra es que Dios estaba diciendo que aquello que al mundo le parecía humillación y derrota, aquello que le parecía que estaban perdidos, era en realidad la victoria de Dios. Jesús dijo cosas, de hecho son afirmaciones extraordinarias, y puedes leerlas en casa, puedes leer todas esas afirmaciones extraordinarias. Ahora, hay una persona, no sé si la conocéis, si os suena, se llama Carl Sagan. ¿A quién le suena ese nombre? Carl Sagan. ¿A alguien le suena? Algunas personas. Era un cosmólogo muy famoso, murió hace algún tiempo, un cosmólogo muy famoso por ser sobre todo ateo y por promover el ateísmo. Y ese cosmólogo puso una frase de moda, quizás la has escuchado alguna vez, pero puso esta frase de moda. Esta frase, el aforismo Sagan dice, afirmaciones extraordinarias requieren ¿qué? Evidencia extraordinaria. Claro, hace tiempo, hablando de fe y de naturalismo y de poder creer cosas tan increíbles como los que seguimos a Jesús creemos, dijo esto como una forma de decir, bueno, si vas a hablar de lo que hablas, tienes que presentar evidencia extraordinaria. ¿Y sabes qué? Estoy 100% de acuerdo con él. Estoy 100% de acuerdo con él. Porque cuando Jesús dijo lo que dijo, lo que enseñó fueron, ¿qué? Afirmaciones extraordinarias. Era algo que nadie dice en la historia de la humanidad. Nadie viene y dice, hey, o hubo otras personas que lo dijeron, pero ¿cuál es la evidencia de que lo que dijo Jesús es cierto? ¿Cuál es la evidencia de que lo que enseñó Jesús es cierto hasta el momento en el que murió? Porque hubo otras personas que puede que hayan dicho, hey, sí, yo soy Dios, o algún faraón que dice, hey, yo soy Dios, o algún gurú que dice, hey, sí, yo soy, tienes que seguirme, yo soy. Pero ¿por qué deberíamos seguir a alguien simplemente porque venga y diga y enseñe esas cosas? Muy fácil. Porque el domingo Dios enseñó esa evidencia extraordinaria. A las afirmaciones extraordinarias de Jesús en su vida, el domingo Dios le añadió esa evidencia extraordinaria. En Romanos capítulo 1 dice esto, yo Pablo, el apóstol que luego iba a dedicar su vida a predicar a Jesús, el apóstol que iba a recorrer el mundo mediterráneo, iba a ser latigado, apedreado, iba a sufrir naufragios, iba a sufrir pobreza, iba a sufrir hambre y luego iba a ser al final morir mártir por Jesús. Dice, yo Pablo, siervo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y sigue diciendo, Dios prometió esa buena noticia, el Evangelio. La buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la vida continúa en Cristo. Hace tiempo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Versículo 3, la buena noticia se trata de ¿qué? De Jesús, de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David, y esta es la frase que me ha golpeado esta semana mientras pensaba en la resurrección. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios hizo en la resurrección. Eso es lo que Dios hizo en la resurrección. No solo le dio vida a Jesús, sino que nos demostró a la humanidad que lo que Él decía, esas afirmaciones extraordinarias, tenían el sello de Dios. ¿Alguna vez has dicho, hey, sí, yo quiero pruebas, quiero demostración de que lo que dijo Jesús y lo que dijo de su muerte y el significado para nosotros, quiero una prueba? Muy fácil. Hoy la celebramos.
Hoy tenemos la demostración de que Dios estaba presente en Jesús. Y su resurrección, y aquí es donde entras tú, porque su resurrección no es solo la vida que Jesús vuelve a tomar después de haber muerto. La resurrección de Jesús habla a toda la humanidad de un mensaje que es increíble, que es tremendamente, es increíble. Porque quizás lo has escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, quizás has escuchado que muchas veces las personas asocian la fe en Jesús o asocian el seguir a Jesús con el ser bueno o ser malo. Es como un código moral, es como una clave de conducta. Quizás asocian el cristianismo, y quizás te ha pasado a ti como, hey, puedo ser cristiano si me porto bien, o quizás aún no puedo seguir a Jesús porque aún no me porto bien. Asociamos el seguir a Jesús con el ser bueno o el ser malo, hasta tal punto que una de las características, una de las cosas que más escucho sobre no seguir a Jesús, una de las críticas que más escucho sobre el valor de seguir a Jesús es esta, y quizás lo has escuchado tú alguna vez. La gente dice, hey, puedo ser bueno sin... ¿qué? Sin Dios. Mucha gente de fuera dice, no necesito a Dios para ser bueno. Y cuando alguien me dice eso es, por supuesto que sí. Por supuesto que puedes ser bueno sin Dios. ¿Sabes qué? Lo más interesante es que la resurrección nos recuerda algo. Es que Jesús no vino a hacer personas malas buenas. Vino a hacer personas que estaban muertas, vivas. Jesús no vino a decir, por ejemplo, en Juan 10:10, no sé si lo tenemos aquí, pero en Juan 10:10, Jesús dice, ¿lo tenemos aquí, Dani? Jesús dice, yo he venido para que tengan dilo más alto conmigo, para que tengan vida, y vida de verdad, vida en abundancia. Jesús no dijo, cuando estaba hablando con los fariseos y cuando estaba enseñando qué es lo que viene a hacer, Jesús no dijo, he venido a hacer que gente mala sea buena. Jesús lo que dijo es algo mucho más radical. Es que en el fondo, aunque tú y yo existimos y caminamos y comemos, en el fondo, aunque tenemos nuestro trabajo y tenemos amigos y salimos y tenemos relaciones sexuales y tenemos todas las demás cosas en la vida, lo que dice Jesús es, ¿sabes qué? En el fondo, por culpa del pecado, el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios. Y cuando hoy celebramos la resurrección, una de las cosas que nos recuerda, una de las cosas que te recuerda, una de las cosas que me recuerda, es que Jesús vino a darte vida, y quizás una vida que no sabes que existe. Jesús vino a hacer algo tremendamente radical. ¿Sabes por qué? Porque el problema real del ser humano, quédate conmigo un segundo, el problema real del ser humano no es ser bueno o malo. El problema real del ser humano no es hacer buenas cosas o hacer malas cosas. Y déjame decírtelo, paréntesis, eso es importante. Eso es parte de nuestra vida, eso es parte de seguir a Jesús. Pero ¿sabes cuál es el problema del ser humano real? El problema que define muchas veces quién eres. El problema que está detrás de tus acciones. El problema que está aquí detrás y que nunca hablas de él, pero está modificando cómo vives tu vida. ¿Sabes cuál es el problema real del ser humano? Es la tumba. Las personas hacemos lo que hacemos en nuestra vida muchas veces corriendo, tratando desesperadamente de huir de ese momento fatídico que sabemos que llega. El día que Dios resucitó a Jesús, le dijo a la humanidad, la tumba no es el final. Este año muchos hemos perdido a personas que queremos. Este año ha sido un año difícil, quizás suena duro, pero ha sido un año de muerte. Ha sido un año donde la vida nos ha dado un buen tortazo a muchos de nosotros. Hemos perdido amigos. Hemos perdido familia. Pero hay algo que resuena a través de generaciones, a través de culturas, a través de idiomas distintos. Que el momento en que Dios resucitó a Jesús, aquellos que decidimos seguirle, nos ha resucitado también. Y la vida no se acaba en la tumba. Pero, hay un pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Este es el pero. Antes os hablaba del axioma o del aforismo Sagan. El aforismo Sagan dice,
Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Quizás en estos 2 minutos que tenía, simplemente quería decirte que la resurrección es esa evidencia extraordinaria. Pero ahora te voy a presentar otro aforismo, es el aforismo Joel. Y el aforismo Joel dice así: evidencia extraordinaria demanda que tomemos decisiones extraordinarias. Evidencia extraordinaria nos demanda que tomemos decisiones extraordinarias. La evidencia de que Dios resucitó a Jesús es una evidencia que demanda que tú y yo tomemos una decisión. Y tengo una mala noticia para ti. Y es que si estás aquí, tanto si sigues a Jesús como no, tanto los que seguimos a Jesús como los que no, el problema es que ahora estás forzado a tomar una decisión. Porque no tomar una decisión es tomar una decisión. Y este es el mensaje que todos los que siguieron a Jesús y le abandonaron, el lunes predicaron. Dios ha resucitado a Jesús. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a escuchar? Porque evidencias extraordinarias demandan decisiones. Y aquellos que seguimos a Jesús y que año tras año pasamos tiempo en la iglesia y escuchamos mensajes y asistimos a cursos o lo que sea, necesitamos recordarnos también que en el domingo de resurrección se demanda una decisión de nosotros. Y es una decisión que no implica el domingo. ¿Sabes cuándo implica? El lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. Porque como dije al principio, cuando Jesús resucitó, lo cambió absolutamente todo. En la resurrección de Jesús, Dios cambió las reglas del juego, de lo que significa ser humano. Y lo que necesitamos hacer es tomar una decisión. Domingo de resurrección es quizás el domingo de decisión. Así que voy a terminar esto, quizás el mensaje más corto que he predicado en toda mi vida, invitándote a que cierres los ojos. Porque este no es un mensaje acerca de información, es un mensaje acerca de decisión. Y esto es lo que quiero que hagas ahora. Es que mientras terminamos de hablar y oramos, orar es dirigirnos a Dios para darle gracias por la resurrección y decirle lo que nos maravilla este momento. Yo quiero invitarte a que en tu mente, en tu cabeza, tomes una decisión. Quizás es renovar esta decisión. Decir: Jesús, tú nos has dado vida nueva. Y yo quiero vivir en esa vida nueva. O quizás es por primera vez decirle a Jesús, decirle a Dios: Dios, yo quiero experimentar esa vida que hay siguiendo a Jesús. Así que en los próximos segundos, habla con Dios. Los próximos segundos, pídele que algo tan revolucionario como la resurrección no sea algo que te deje indiferente. Voy a terminar orando, pero antes quiero que mantén los ojos cerrados, sigue con los ojos cerrados.
voy a hacer algo que se suele hacer en las comunidades cristianas, y es, si esta es la primera vez que le has dicho a Jesús que sí, si esta es la primera vez que le has dicho a Jesús que quieres seguirle, quieres experimentar la vida de resurrección, yo quiero invitarte a que al final hables con alguien del equipo, que busques a alguien quizás que tiene una camiseta azul y le digas, quiero hablar con Joel. Pero no salgas de aquí, por favor, si esta es la primera vez. O si tienes dudas, no salgas de aquí sin aclarar la decisión que Dios te está llamando a tomar. No salgas de aquí sin haber decidido. Padre, gracias por haber hablado de la manera en que lo hiciste cuando levantaste a Jesús de los muertos. Gracias por haber calmado nuestras ganas de evidencia y de prueba y de demostración. Gracias por habernos dado la señal que necesitábamos de que tú has hablado en Cristo una vez y para siempre. Gracias, Padre, por habernos dado la vida que ni siquiera sabíamos que existía. Gracias por haber traído la luz. No nos permitas, Padre, no nos permitas mirar a la piedra movida enfrente de esa tumba vacía y salir como si nada hubiese pasado. Toca nuestras vidas, haznos sensibles. En nombre de Jesús. Amén.